Mira, Ormazábal, si fueses nombrada reina del universo en este momento, Ujú. ¿cuál sería tu primer mandato? Fíjate, como ya yo soy la reina de tu corazón y soy la reina de este hogar, pues tengo que ponerme un poco más excéntrica y pensar que si fuese la reina del mundo mundial, yo creo que mi primer decreto sería eliminar los días martes, porque nunca me han gustado los martes, eso tú lo sabes, y decretaría de facto un sábado adicional a mitad de semana. Así que tú eres parte de la realeza chiflada. Sí, señor, yo sería una reina chiflada. ¿Hablamos de realeza chiflada? Sí. Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importante. Episodio 6, dedicado a la realeza chiflada. Mira, en la historia han habido cientos y cientos y cientos de gobernantes locos. Sí, señor, yo creo que todo el que tiene una pequeña cuota de poder, pues bueno, no siempre la usa para bien. A veces no hacen daño, a veces simplemente son excéntricos. Sí, bueno, pero es que, mira, basta ir a la calle y encontrarse con un parquero. De esos que te pueden hacer perder hasta 20 minutos estacionando el carro. No, échalo para atrás, échalo para adelante, muévelo un poquito para el lado, un poquito para Y el cuando otro. te bajas del carro, no, pana, échalo un poco más para atrás. Y uno dice, bueno, pero ¿y este qué está haciendo? Está usando su cuota de poder. Exacto, imagínate cuando tu poder es ilimitado. Exactamente. Vamos a hablar entonces de algunas excentricidades de los principales monarcas de la historia. Vámonos al antiguo Egipto, porque Egipto tiene algunas cositas destacables. Sí, dentro de bueno, este o episodio. sea, entre el capítulo de Egipto y el Egipto candente y este, Sí, señor. Bueno, vamos primero con Pepi II. Pepi II fue el último faraón notable de la sexta dinastía del antiguo Egipto. Este señor, bueno, pobrecito, él realmente comenzó reinando a los 6 años, pero a los 100 años él todavía estaba reinando. y eso pobrecito. Bueno, pobrecito todos los demás Eso que no- estaban esperando ser sucesores al trono, porque realmente eso Bueno, no iba a ocurrir. eso es lo que le va a pasar a Carlos. Exacto, a Carlos de Inglaterra le debe estar pasando como a la familia de Pepi II. Sí. ¡Muérete! Bueno, el hecho es que Pepi II desarrolló una gran aversión hacia las moscas. Él detestaba las moscas. Entonces, para evitar esto, él no se le ocurrió mejor idea que pedirle a sus sirvientes, a sus esclavos, que desnudos se untaran de miel y caminaran detrás de él para que así las moscas siguieran a los esclavos y no los siguieran a él. Bueno, y le servía como una especie de lollipop viviente. Exacto. Entonces, quiere un poquito de dulce. Exacto. Bueno, fíjate, el faraón Feroz, otro representante de esta monarquía chiflada en el antiguo Egipto. Este señor quedó ciego y el oráculo supuestamente le dijo que él podía recuperar la vista de una forma muy particular. Sí, es una cosa bien simpática. Le dijo, mira, necesitas echarte orina de una mujer fiel Ah, exactamente. en los ojos. De una mujer que nunca le hubiese sido infiel a su marido. El hecho es que él, con la primera que probó fue con su esposa, y no le funcionó. Entonces siguió probando con distintas mujeres hasta que encontró una mujer cuya orina supuestamente le curó de la ceguera. O sea, Entonces, el pobre desgraciado se le terminó de quitar la conjuntivitis. probablemente era una conjuntivitis. El hecho es que él agarró a esa mujer dueña de esa orina que supuestamente le curó esta ceguera, mandó a la hoguera a su esposa, por supuesto, y se casó con esta mujer. Eso no será una excusa. Ay, por supuesto. Pero bueno, hay otro personaje dentro del antiguo Egipto que quiero nombrar, que es el faraón Menkaura. A este señor supuestamente le quedaban 6 años de vida según el oráculo. Ellos consultaban el oráculo para todo. Y le decían que, bueno, que nada más le quedaban 6 años. Entonces a él le dio Ya tanto va. miedo. Pero necesitamos hablar un poco acerca de estos oráculos. Definitivamente, el oráculo en Egipto era como ese amigo que siempre te dice las cosas malas. O sea, que tú le dices, ya tengo Tengo este proyecto, este proyecto, eso no va a Dice, bueno, pero tú eres el oráculo del antiguo Egipto, ¿qué? El hecho es que a este señor le dijeron que le quedaban solo 6 años y él, aterrorizado, tratando de retrasar la llegada del fatídico momento, no se le ocurrió mejor idea que tratar de que siempre fuese de día. Pero obviamente esto es imposible, O entonces sea, él estaba con antorchas. él intentaba que no pasaran los días. Claro, y que siempre fuese de día, ¿no? Que no llegara la noche y no pasara otro día. Entonces él Oye, andaba eso- con cientos de lámparas a su alrededor. Eso es bastante complicado cuando no tienes electricidad. Exacto. Hay que ver, los pobres esclavos no lo deben haber No, pasado y es muy que bien. yo me imagino, o sea, vamos a pensar, mira, Es estaba poco práctico. Sí, estaba el tipo este metido.
No sé si en una pirámide, no sé dónde carrizo vivían los faraones en aquel entonces. Realmente mucha gente no lo sabe. No. O sea, no lo sabemos. No, porque al Pues, final las pirámides han servido es para sus temas funerarios, ¿no? Como registro, sí. pero Entonces, eran sitios que se calentaban. Estamos hablando de Egipto, ¿no? No, Claro. no estamos hablando de Noruega. no. 40 grados centígrados y el desgraciado prendiendo lámparas y lámparas y lámparas. Claro, para que no cayera nunca la noche, según él, y lo que hacía era beber a reventar mientras esperaba la llegada de la muerte, que efectivamente en un momento llegó y se murió, no hubo manera. Bueno, ni modo. Pero él tenía los esclavos con antorchas alrededor de él, en fin, que, bueno, este Bueno, era un personaje particular. No sé si es mejor llevarle las antorchas o estar cubierto de miel, desnudo, Sí, bueno, atrapando moscas. exacto, el de Pepi II, pues bueno, no, tampoco debe haber corrido mucha suerte los esclavos de Pepi II. Pero fíjate, en Egipto también hay un personaje, pero ya mucho más cercano a nuestro tiempo, que es Farouk de Egipto, el último rey de Egipto. Estamos hablando que esto ya es en el siglo XX. Él vivió entre 1920 y 1965. De hecho, él murió muy joven, murió de Sí, 45 años. de hecho hay videos de él. Sí, hay A él fotografías. sí lo pueden buscar. ver. Exacto. Este señor era un déspota. Se tiene registro de que era sumamente extravagante. Aparte era cleptómano. Ah, sí, ese fue el que le robó el reloj a Winston Churchill. Exactamente. Este le robó un reloj a Winston Churchill. Aparte el tipo amaba a Hitler, era nazi. Y en una oportunidad le envió un telegrama a Hitler para agradecerle su interés por invadir Egipto. O sea, normal él. Entre las locuras se cuenta que una noche tuvo una pesadilla y se despertó y agarró su arma y corrió al zoológico y mató a todos los leones porque había tenido un mal sueño. Ah, A este señor finalmente lo derrocan en el exilio, pues él se dedica a comer y a beber, engorda muchísimo, gana muchísimo peso. Se dice que se tomaba algo así como 15 refrescos al día y comía en exceso y en una cena, pues, Tú sabes que cuando Se murió. yo era chiquito, en mi casa compraban las gaveras de refresco. tú eras refresquero, Sí, chiquito. claro, llegaba un camión, Ujú, así como el camión del agua, claro, y uno compraba gaveras de refresco. yo me acuerdo, sí. Y entonces en mi casa siempre estaban cientos de botellitas de refresco, o sea, agarrabas y se acababan y sacabas unas nuevas, las metías en la nevera. Ujú. Y yo recuerdo, teniendo 12 años, empezar a controlarme los refrescos, decir, no me puedo tomar más de 3 al día. Imagínate, si tú con 12 años podías tener el autocontrol de no tomarte los refrescos, eso muestra que Farouk de Egipto pues era un tipo bastante descontrolado, porque estamos hablando que tenía 45 Sí, años. pero no tenían a Maribel de mamá. Ah, saludos, suegra. Bueno, el hecho es que este señor, efectivamente, en un atracón de comida y bebida, le dio un paro cardíaco y falleció con 45 años de edad. Pero bueno, vámonos también al Imperio Romano, porque no podemos hablar de excentricidades sin pasar por alguno de los emperadores romanos más Mis particulares. de la antepasados. historia. Antepasados de Federico, señores, quien por cierto, yo creo que Federico de monarca hubiese sido un tipo bien excéntrico, ¿no? Por no decir algo más. Bueno, yo hubiese sido de esos que se hubiese sentado con cualquiera a tener conversaciones y de repente me cayó bien y lo convierto en ministro. Ay, sí, exacto. Pero bueno, no como Calígula que nombró al caballo de cónsul, ¿no? Calígula fue bien particular porque, de hecho, en torno a Calígula hay muchísimas historias y muchísimas leyendas, ninguna muy buena, por cierto, pero una de esas es que nombra a su caballo cónsul y que tenía el caballo como comandante de su ejército. Mira, yo tengo muchas dudas con respecto a prácticamente todas estas... Anécdotas del Imperio Romano. Sí, es porque ya existían muchos historiadores en Roma Ujú. y cada vez que cambiaban de emperador, probablemente ordenaban escribir pestes del emperador Reescribir, anterior. claro, para quedar bien ellos. Bueno, puede ser. El hecho es que Calígula sí pasó la historia por muchas cosas bien particulares y bastante sórdidas. De hecho, él fue conocido por la barbarie, por la maldad que supuestamente tenía y con la que reinó. Supuestamente despedazaba a los criminales, se los servía a animales salvajes. Era un tipo Eh, bastante sádico. Sí, aparte lo sexual también era bien sórdido. Bueno, él cometió incesto con sus hermanas. Bueno, un Bueno, personaje. estábamos hablando precisamente de la película Calígula, Ajá. que más o menos te hacen un paseo por la parte divertida de Calígula. Divertida entre comillas. porque Entre realmente- comillas, bueno, si eres Calígula. Si eres Calígula, cualquier cosa puede ser divertida.
que la realizó el fundador de la revista Penthouse, Ujú. Guccione. Sí, es considerada la película porno más cara de la historia. Sí, Algo así. sí. De hecho, está Helen Mirren. Está el protagonista. Malcolm McDowell. Es Malcolm McDowell. La película es un bodrio. Ay, es malísima, es verdad. Es una excusa así como que yo soy Bob Guccione y me voy a dar Y tengo este casting y voy a mostrar a todo el mundo en pelotas aquí en esta bacanal horrorosa. Exactamente. Y de hecho es aburridísima, ¿no? Realmente es Sí, aburridísima. sí. Lo único que tiene son, bueno, momentos sádicos. Muy sádico. A ver, no podemos hablar del Imperio Romano sin nombrar a Nerón, por favor. Nerón es el sádico mayor del Imperio Romano. Bueno, toda la vida yo recuerdo a Nerón como aquel que se sentó a tocar la lira mientras se quemaba Roma. Sí, de hecho no se sabe si esto realmente es una metáfora o si esto realmente ocurrió. Hay historiadores que aseguran que él provocó el terrible incendio de Roma donde se encontraba el Domus Aurea. Pero bueno, realmente Nerón es muy reconocido por haber sido responsable de muchas muertes, entre esas la de su esposa, su madre, un medio hermano, lanzaba a los cristianos para ser devorados por perros hambrientos y feroces, los descuartizaban vivos, en fin, un hombre Entonces, ejemplar. una de las cosas que también he leído es que al parecer todo este tema del Coliseo era más show. Sí, de Se hecho parecía- ellos llenaban, ellos tenían un coliseo que llenaban de agua y hacían batallas navales. Sí, se parecía mucho más a gladiadores americanos. Sí, es que un gladiador romano costaba muchísimo dinero, Sí. como para arriesgarlo a que lo matara un esclavo. O sea, al parecer las batallas eran actuadas. O sea, Probablemente, ¿sabes? Habían, bueno, pan y circo, ¿no? sí. O sea, es lo que se dice actualmente de lo que sucedía en los coliseos romanos. Fíjate, otro personaje del Imperio Romano del que hay que hablar es Heliogábalo. Heliogábalo era un tipo bien particular, sobre todo por muchas excentricidades en torno al tema sexual. Este señor, bueno, entre otras cosas, él le exigía al pueblo la adoración de otros dioses que eran extranjeros y esto causó bastante escándalo. Él también él era una mezcla muy loca porque era como un tema sexual y religioso al mismo tiempo. Él llegó a castrarse en público, alegando que lo hacía por devoción a un nuevo culto al que pertenecía. Yo hice un artículo Ujú, para culturizando, sí. que vamos a aprovechar y Lo vamos a compartir. Sí, a compartir en cosas muy importantes. Imaginen a RuPaul Ajá, siendo emperador. siendo emperador. Bueno, eso suena divertido. Tengo que confesarlo. Estoy segura que Diana estará de acuerdo conmigo en esto. No, pero fíjate que una de las cosas bien particulares de Heliogábalo es que le gustaba vestirse de mujer. Pero él también frecuentaba mucho burdeles, ¿no? Y prostíbulos. Y se dice que una de las cosas que hacía con las mujeres en los prostíbulos era supuestamente darle discursos, pero además con una oratoria muy, muy militar en cuanto a mejorar las prácticas amatorias. O O sea, sea, yo trato de imaginarme cómo... era como el coronel del amor, ¿sabes? ¿Cómo carajo tú agarras a la prostituta y le explicas? Vas a agarrar Yo te voy a y- explicar lo que vas a hacer, pero además como un militar. Y ustedes van a... No voy a entrar en detalle. El hecho es que Heliogábalo, entre las cosas curiosas que se dice de él, se dice que llegó a nombrar altos funcionarios por el tamaño de su miembro. Él los Claro, pero, elegía o y sea, decía, pero- usted va a ser Pero el el encargado caballo- de gobernar. Nadie le gana el caballo a Calígula. Mira, yo no sé, lo de Heliogábalo está ahí. Otra de las cosas que le gustaba hacer era trasvestirse. A él le gustaba usar Sí, peluca, es lo que te estaba vestido, diciendo, que particular. era como una especie de RuPaul romano. Era como un RuPaul romano, sí. Cualquier historiador de esto. Bueno, si hay algún historiador escuchando este podcast, por favor, que no lea una CB. No, O sea, yo creo que mejor. Antes de que lea una CB, escríbanos un hate mail y no digan salvaje. Nosotros bestia. manejamos con bastante ligereza los hate mail, así que realmente pueden escribirnos, no nos va a afectar demasiado. Pero que no les dé una CB, por Pero favor. sí, deseamos que ningún historiador padezca aquí de algo feo por culpa de nosotros. Estamos tratando de documentarnos bien, pero bueno, ustedes saben cómo es esto. A ver, vámonos más para este lado, Fede, y vamos a hablar de Moctezuma Xocoyotzin, el Tlatoani de los Es mexicas.
Moctezuma. No es el gran Montezuma. Moctezuma Xocotzin. Ay, Dios mío, vas a tener que cortar esto. ¿Por qué? Vamos a hablar de Moctezuma Xocotzin. Es que no hay manera de decirlo bien. Si hay alguna persona de México escuchándolo, yo creo que este programa vamos a tener que ponerle cualquier cantidad de alerta. Ah, No nos escuche nadie mejor. A ver, Tlatoani de los mexicas en el periodo de 1502 a 1520. Este hombre era considerado un gran gobernante, pero era un tipo bastante excéntrico. Fíjate, ¿qué le gustaba hacer a Moctezuma, Fede? a ver, cuéntame. Él no dejaba que nadie lo tocara ni lo mirara a los ojos, pero además nadie le podía dar la espalda. Imagínate tú qué estrés encontrarse con este señor. Pero eso es cómico, porque eso... Yo creo que Putin es así. Putin, bueno, probablemente Putin es así. O sea, no nos vayamos muy lejos. Putin no debe dejar que nadie lo mire a los ojos y que todo el mundo, Yo estoy nadie se- le dé la espalda. Pues estoy totalmente seguro de eso. Sí, señor, tienes toda la razón. Y el otro que debe ser así es el de China. Pero bueno, antes de que no se puede nombrar China en las redes sociales. Por supuesto Qué que no se horror. puede. Perdón. Ve, este programa tampoco lo pueden escuchar en China. ¡Prohibido! Este es el programa prohibido. El programa prohibido de cosas muy importantes, señores. Y el programa más inocente que hemos hecho en mucho tiempo. A ver, este señor Moctezuma decretaba que aunque las personas con las que él se fuese a reunir fuesen de la nobleza, todo el que se iba a reunir con él tenía que vestirse con ropa humilde. Era como una especie no sé, de De que yo soy el rey homenaje, exacto. O sea, y tú eres un desgraciado. un plebeyo, pues. Un plebeyo. Sí, sí, es bien particular. Pero mira, vámonos para Europa porque yo creo que tiene a los mejores reyes chiflados de la historia. Totalmente. Vamos con Enrique VIII, el gran Enrique VIII, el mejor marido de la historia. ¿Qué pasa? Que pase el desgraciado. Tú Mira. y trata de imaginarte un capítulo de Laura en América. Con Enrique Con VIII. Enrique VIII. Con las Sería- 6 exmujeres tratando de... Pero dos de ellas sin Sí, cabeza. sí, no, varias de ellas, traídas desde el más allá Por para Dios, declarar por Dios. en contra de O sea, Enrique porque, VIII. porque yo no tengo un canal de televisión y puedo hacer un Bueno. sketch cómico en el cual sea Laura en América Y con Enrique VIII, sí. las 6 esposas, 2 de ellas decapitadas. Sí. Qué bello, Fede, qué bello tu programa imaginario. Pero mira, vamos a hablar un poco de Enrique VIII porque este señor se sabe mucho, por supuesto, sus entretelones en cuanto a su desempeño como esposo, pues se conocen. Mira, uno de los temas con Enrique VIII es que se dice que era un buen gobernante, un tipo bastante ecuánime, Sí. hasta que tuvo un accidente en una justa. Sí. Una justa es eso que tú ves a los dos caballitos Ah, corriendo uno en contra del otro con una lanza y bueno, Enrique VIII termina en el suelo, sí. Se golpea la cabeza. se golpea la cabeza, le cae el caballo encima y al parecer, o sea, según los historiadores, esto contribuyó a cambiarle el carácter. ¿Sabes que esas cosas ocurren? Saltando muchísimo de tema, pero me hiciste recordar el documental de Michael Hutchence del cantante de INXS. Él era un tipo súper alegre, sociable, divertido, hasta Simpático, sí. que tuvo un episodio donde después de una pelea de bar a la salida en Italia, a la salida de un bar en Italia, tiene un incidente con una persona que lo golpea, él cae en la acera y se golpea la cabeza con la acera. Y dicen que después de ese golpe él nunca más volvió a ser el mismo. Y Qué se volvió loco. una persona depresiva, una persona amargada, una persona que ya no quería dar declaraciones, no era sociable y bueno, y al final... Sí, bueno, hay muchos casos. Hay un señor que se clavó un clavo Ujú. en la cabeza o una vara de metal. Cuando le sacan la vara de metal, al parecer le cambió por completo la personalidad. Puede ocurrir. Sí, bueno, al parecer ocurre, ¿no? Pero con Enrique VIII... Se dice que él tuvo un daño cerebral severo. Sí, el gran problema es que era el rey. Exacto. Él se volvió muy cruel. Sí, después de haber sido un rey bastante justo y generoso con el pueblo, terminó siendo uno de los mayores tiranos de la historia. Sí, señor. Este señor, entre todas las cosas que hizo, pues
Primero se volvió un tipo súper extremo, ¿no? Se volvió una persona que comía 13 veces al día. Empezó a ganar Como muchísimo. nuestro hijo adolescente, más Como o mi menos. hijo adolescente, exacto. Empezó a ganar muchísimo peso, rompe relaciones con la Iglesia Católica, él se establece como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, que es la Iglesia Anglicana. Y algo que me llamó mucho la atención de Enrique VIII es que él todo el tiempo en las reuniones militares, incluso en las comidas familiares, usaba un yelmo, que es como un casco. Usaba un casco. Sí, Era un casco como con unos cuernos sí, y una sonrisa diabólica. exacto, y una nariz prominente. O sea, él se mandó a hacer un yelmo bien particular que lo usaba todo el tiempo para comer, para sus reuniones militares, para todo. Este señor en su vida como esposo, pues bueno, tiene un currículum bastante aterrador. Él acusó de adulterio y de brujería a Ana Bolena. Esa historia, bueno, todo el mundo la conoce. La mandó a decapitar a ella y a todos los supuestos amantes de Ana Bolena. Ahí aprovechó y decapitó un poco de gente. Él se casa con Jane Seymour, tiene a Eduardo, su primer hijo varón, pero Jane muere en el parto. Ella muere en el parto, después se casa con otra. Sí, con Ana de Cleves. Luego él anula ese matrimonio Sí, argumentando básicamente se divorció ahí Claro, mismito. sí, porque dice que nunca consumó el matrimonio. Mentira, eso se consiguió otra que le gustó más. Claro, Catalina Howard, a quien también decapitó por adúltera, cabe destacar. Probablemente Catherine Howard estaba chévere. Catalina Parr fue la sexta y última esposa de Enrique VIII y la única que lo sobrevivió. Fíjate, de Sí, todas. hay un disco bien interesante de Rick Wakeman que son las esposas de Enrique VIII. Ellas no lo pasaban muy bien, ¿eh? No, Fíjate, los historiadores estiman que Enrique VIII mató entre 57.000 y 72.000 personas durante su reinado. Realmente fue un hombre bastante cruel. Nosotros nos reímos y todo, pero fue un tipo bastante cruel. Matar a alguien en aquel entonces significaba apuñalarlo, era uno a uno. O sea, no existía lo que es una muerte masiva. Claro, pero él también daba órdenes, ¿no? Ejecútame a todos estos que están acá porque son Claro. amantes de mi mujer. O sea, es Pero, una pero, cosa bien pero fea, es ¿no? complejo, ¿no? Porque no es un asunto de que simplemente los pones a todos Contra el el paredón paredón, y sí. agarras una metralleta. No. O sea, estamos hablando de 70.000 personas a punta de espada. Sí. O sea, es una cosa terrible. Sí, en 1400, no, en 1500, o sea, en el siglo XVI, de verdad, es una cosa bastante dantesca. Pero mira, vámonos con los españoles. Felipe V de España. Felipe V de España se dice que sufría trastorno bipolar, que era maníaco depresivo y que tenía algo que era como una especie de melancolía patológica. Este fue el rey que llamaban el animoso. Acuérdate que este era el que tenía 2 velocidades. Sí, bueno, era un tipo que realmente tenía 2 velocidades. Él pasaba de la euforia total cuando entraba la guerra y luego caía en la depresión absoluta. Y bueno, fue apodado el animoso precisamente. Tremendo monarca. Imagínate tú, tipo Sí, pasivo-agresivo. Bueno, o sea, realmente España se lleva los honores. sí, vamos a recorrer varios españoles que están bastante particulares. Este señor, Felipe V, vivía obsesionado con la muerte, de hecho, y con la enfermedad. Este señor en una oportunidad pasó 15 días postrado en la cama del Palacio del Buen Retiro y le gritaba a sus empleados que él estaba muerto. Incluso le reclamó a sus sirvientes que no lo habían enterrado. O sea, imagínate 15 días ese señor gritando que se había muerto y que lo enterraran. O sea, completamente loco. Eso es llevar todo al mayor... extremo. Sí, ese es el nivel de locura máximo. Este era el que no le gustaba... Sí, este no se cortaba las uñas de los pies y llegó a un punto que no podía caminar bien. No, y no le gustaba cambiarse de ropa porque temía que lo envenenaran a través de la ropa y no le gustaba asearse. Sufría de muchos delirios. Este era el que dormía de día y mandaba a la corte a reunirse de madrugada. Aunque eso es bastante común entre los líderes extraños. Sí, bueno, aquí hemos tenido más de uno que ha hecho esas loqueteras de reunirse de madrugada. Sí, yo no voy a decir mucho, pero generalmente las reuniones aquí, Suelen ser de políticas, madrugada. son en las madrugadas. Bueno, por lo menos eran antes, no sé. Uno de los días salió a montar caballo, le dio un ataque de histeria, pensaba que el sol lo estaba atacando. Pensaba que estaba en el mundo este de Mario Bros. Sí. Que te persigue el sol. Sí, él pensaba que el ¿Tú sol... te acuerdas cuál Sí, es ese? claro, él pensaba que el sol lo estaba atacando, tal cual. Claro, a mí me ha atacado el sol, pero en Mario Bros.
Este tipo llegó a pensar que no tenía piernas ni brazos. En una oportunidad pensó que era una rana. De hecho, pasó literalmente varios días comportándose como una rana en el palacio. O sea, la pregunta es, ¿cómo diablos el reino podía seguir funcionando con un loco de este calibre al mando? Sí. Bueno, fíjate, este señor, cada vez que él mantenía relaciones sexuales, que por cierto se dice que eran varias veces al día. Ah, para eso no estaba loco. No, para eso no estaba loco. Pero él después se iba a la misa para que lo absolvieran porque él le aterraba morir en pecado. Y como Sí, estaba él siempre loco. creía que se estaba muriendo, se la pasaba metido en la iglesia. En fin. Es lo que ha tenido que hacer es poner un cuarto en la iglesia. Y resolvía el problema. Sí, exacto. O una capilla dentro del cuarto también funcionaba. Exactamente, un cura. Finalmente este señor muere de un ataque cerebrovascular en 1746 y bueno, pasa la historia como un personaje bastante particular. Vamos con Rodolfo II de Habsburgo, Fede. Este fue archiduque de Austria, rey de Hungría y de Bohemia, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Dios mío, qué título tan grande. Sí, señor. Este señor era bien excéntrico, pues fíjate, visto así no parece nada muy raro. A él le gustaba coleccionar cosas, coleccionaba monedas, coleccionaba piedras preciosas que supuestamente tenían propiedades mágicas, pero yo creo que la colección más particular de este señor era otra. Mi teoría es que este señor era un viajero del tiempo. Ok, la teoría muy cuerda de Federico. Este señor le gustaba coleccionar gigantes y enanos. Y él pretendía formar un regimiento de soldados conformados por Yo estoy enanos y seguro que él gigantes. hacía eso nada más para divertirse. Pónganse por orden de tamaño. Ok, muy bien. Él decía que tenía un cuerno de unicornio. Realmente se trataba del diente de un narval, una ballena del Ártico. El narval es una ballena blanca que está en el Ártico que Ujú. tiene como un cuerno. Claro, él tenía un cuerno de eso y decía que era un cuerno de unicornio. Claro, pues estamos hablando en 1500 y pico, tener un cuerno de narval. Claro, ya era bastante. Era complicado. Bueno, el hecho es que este señor era como muy místico. Él creía Deja, que hasta podía crear un ejército como de una hasta especie el- de autómata. Hasta el sol de hoy, yo tengo amigos en el mundo de la música que son extraordinarios músicos, pero tienen el problema que a veces se ponen místicos. Ujú. Y nosotros echamos mucha vaina con eso, de que, mire, ¿dónde está fulanito? Ah, está por ahí, pero es que anda como místico. Bueno, este rey era místico, este Rodolfo II de Habsburgo. De hecho, él tenía docenas de alquimistas que trabajaban para él tratando de fabricarle oro de la nada. Pero vamos a estar Era claros, un místico ambicioso. Pues. loco no estaba. O sea, estaba tratando de tener más oro, Bueno, eso es tener subjetivo, un pero ejército de robots bueno. Ujú. Ok. y un ejército de enanos y gigantes. No estaba loco. Ok. Bueno, Era un tipo excéntrico, pues. sí. Luis II de Baviera. Este era el príncipe bávaro de la casa de Wittelsbach y rey de Baviera de 1864 a 1866. Ñoñología con Daniela. Este era el romántico empedernido. El gran problema de este señor era, ¿sabes? Una homosexualidad no aceptada. No aceptada, claro. Él realmente no estaba ni Él- loco él- ni él- enfermo, simplemente. Él pasó muchos años tratando de aceptar esto y aparte de ser homosexual, estaba completamente obsesionado con la belleza. Ujú. O sea, es Exactamente. demasiado cliché. Bueno, este señor, gracias a sus diarios y a las cartas privadas, pues se ha comprobado que tenía relaciones con sus propios soldados, pero tenía varias excentricidades que iban más allá del tema de su sexualidad. A él le gustaba cenar acompañado de estatuas porque no le gustaba comer con personas. Bueno, como te estaba diciendo, a mí eso no me parece mala idea. Por lo menos las estatuas no hacen ruido cuando comen. Bueno, se dice que el rey loco, como fue apodado, nunca perdió su lucidez política. De hecho, lo que pasa con él, lo que se le recuerda en la historia es que era un hombre muy tímido y muy reservado. Claro, una de las cosas por las que se recuerda mucho a este señor es porque construyó uno de los castillos más hermosos Ujú. que existen en la actualidad. Sí, de hecho dicen que perdió todo su dinero construyendo el castillo. Pero es que el castillo, tú A lo todo ves, lujo. o sea, el castillo es el modelo
del cual copian para los cuentos de hadas. Sí, exacto. Es el propio castillo de Es cuentos un, de hadas. es un castillo de cuentos de hadas. Otra de las obsesiones que tenía él era con los cisnes. De hecho, le decían el rey cisne. Ay, eso seguro era una burla así. Sí, ¿Tú seguramente sabes que se es un burlaban. rey cisne? Sí, O bueno. sea, por Dios. Fíjate, pasó sus últimos días bajo atención psiquiátrica, él lo apartan del trono. Él muere en unas circunstancias bien particulares porque estaba dando un paseo con su psiquiatra y simplemente se ahogaron. Bueno, Los encontraron ahogados. sí. Paradójicamente él era un buen nadador. Sí, pero es que entonces se cree que los mataron. eso no funciona así porque los historiadores han ahondado un poco en este asunto y al parecer ellos se encontraron con unas personas en el camino y los invitaron a dar el paseo. Claro, y después los encontraron ahogados. Entonces, lo que estamos hablando aquí ya es un tema de Sí, probablemente lo mandaron a matar y bueno, vete a Claro. saber. El hecho es que la historia lo recuerda como el rey cisne o el rey loco. Vamos con Carlos de Austria. Carlos de Austria fue hijo del rey Felipe II de España. ya por ahí no puede ir bien. Este señor, entre todas las locuras que hizo, una vez obligó a un zapatero a comerse unas botas, a guisar unas botas y comérselas porque las botas le Bueno. habían quedado estrechas. ¡Qué malcriado! No sé, mira, cuando Federico está aquí de abogado de la realeza chiflada. Cada vez que yo digo una loquetera, él dice, no, mira, yo no creo que la hizo. Sí, pero cuando Daniel y yo nos acabamos de casar, una vez pasó el amolador de cuchillos. El amolador de cuchillos aquí en Venezuela toca una especie de silbato que todo el mundo conoce, que pi, 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 pi. El Y entonces- amolador. el grita. amolador. Entonces sale uno. De hecho, un personaje bastante siniestro, ¿eh? Sí, sí, Cabe sí. destacar. Entonces nosotros agarramos y sacamos todos nuestros cuchillos. Él amoló todos nuestros cuchillos y cuando nos pasa la cuenta, La era, cuenta un- era una obscenidad. era una cosa así como mi sueldo de todo el mes. Sí. Y era así por 10 cuchillos. Pero ¿cómo le dices tú que no a una persona que tiene un cuchillo en la mano? Afilado, además. Y muy afilado. Sí, bueno, esas son las novatadas Entonces- que uno paga cuando está recién casado. Entonces, bueno, fíjate, este señor hizo que el zapatero se comiera su bota. Este ha debido comerse los cuchillos. Ay, qué horror, qué déspota. Ok. Fíjate, este señor, Carlos de Austria, realmente tenía un tema físico. Él había tenido malaria a los 11 años y esto le provocó un desarrollo anómalo de la columna. Aquí en Venezuela decimos que estaba como mal hecho. Sí, Estaba contrahecho, estaba, sí, caminaba él torcido. caminaba torcido, no podía caminar pandeado. erguido. Ujú, cojeaba. En una oportunidad se cayó por las escaleras de su palacio persiguiendo una sirvienta, se golpeó la cabeza. ¡Ven acá, fulanita! Bla, 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 Y se bla. golpeó la cabeza. Luego de probar muchos tratamientos diferentes y asistir a curanderos, finalmente decidió que la mejor cura, Esto es una maravilla, déjame decirlo, por favor. te cedo el honor. Bueno, alguien le dijo que la mejor manera era dormir con el cuerpo momificado de un santo Ujú, A del los fray pi- Diego Alcalá. a los pies de la cama. Exacto. Entonces, este señor planeaba curarse simplemente durmiendo con un muerto. Sí, sí, exacto. Pero aparte de eso, a él le practicaron una trepanación, que era una práctica médica que consistía en agujerear el cráneo. Y esto obviamente le trajo secuelas. Dicen que después todo se volvió muy cruel y muy excéntrico, más de lo que ya era. Entre muchas cosas que hizo, pues bueno, le mandó a incendiar la casa a una gente que lanzó un agua sucia por la ventana y que Bueno, lo pero salpicaron. Esto también lo hablamos. O sea, si yo voy caminando por la calle y me tiran un balde con popó, y yo soy rey. Mandas a quemar la casa. Por supuesto. Bueno, ya sabemos que no podemos nombrar a Federico Rey, ¿ok? Entre otras cosas que hizo, bueno, intentó apuñalar en público al duque de Alba. Arrojaba No a los habrá sido sirvientes- la duquesa, porque probablemente la duquesa ya estaba viva en ese entonces. Seguramente. Entre las cosas que hacía, arrojaba a los sirvientes por la ventana. Cada vez que alguien hacía algo que a él no le gustaba, este señor los lanzaba por la ventana. Dios Era un mío. déspota. Pero bueno, el hecho es que finalmente, nada, este señor pasa a la historia como uno de estos monarcas excéntricos y chiflados. Pero aquí está también otro español, que es Fernando VI de España. Definitivamente hay un tema en el agua en España. Este señor
Era un tipo muy solitario, muy extravagante, pero él pasó a la historia porque le daba miedo defecar. Sufría de retención anal. Ajá. Anal retentive, como le dicen. Y le daba terror al punto que a él le gustaba sentarse encima de los pomos puntiagudos de las sillas de su habitación para usarlas como un tapón. Dios, qué personaje. Y bueno, hay una etapa en la crianza en que los niños tienen ese tema, ¿no? De retención anal porque sienten que... Cuando están aprendiendo el tema del sí, control de esfínteres. sienten que se van a vaciar. Sí, es una etapa, no les pasa a todos los niños, les pasa a algunos, que el tema de dejar los pañales puede ser un poco traumático, pero bueno, por lo visto Fernando VI de España nunca lo superó. A ver, Jorge III de Inglaterra. Sí, bueno, esto es una competencia definitivamente entre Inglaterra y España. Este señor se cree que perdió completamente la cordura. Él nunca tuvo cordura realmente. Pero se dice que terminó de perder la cabeza a los 73 años. Él siempre estuvo como al borde de la enfermedad mental. Finalmente se termina de volver loco, consecuencia de una enfermedad sanguínea, la porfiria. Sí, pero después han descubierto que en su cuero cabelludo encontraron arsénico. Exactamente. Entonces probablemente lo estaban envenenando. Pero fíjate, este señor, lejos de ser un monarca malo o algo, era simplemente un tipo que estaba loquito. Pues él pasaba horas persiguiendo mariposas desnudo en el campo. Hablaba con los árboles. Sí, le gustaba hablar con los patos y con las ocas. De hecho, con respecto... Ojo, espérate, con los patos y con las ocas, a este señor los obligaba a que hablaran con él, los patos y las ocas, bajo amenaza de ahogamiento. O sea, pato y oca que no lo siguiera y escuchara sus conversaciones, este señor los ahogaba. De hecho, y los árboles, o sea, con respecto a los árboles, él tenía un árbol que él decía que era el rey Federico Guillermo III de Prusia. Sí, hablaba con el árbol. Se sentaba a hablar con el árbol. Sí, sí. Bueno, de hecho dicen que él era muy hablador. Dicen que en una Navidad habló incoherencias durante 58 horas seguidas y que luego de eso cayó en coma. Este señor era el que terminaba todas las frases con la palabra pavo real. ¿Pavo real? Como la canción del Puma. Todas sus frases las terminaba diciendo pavo Señores real. historiadores, por favor, que nos digan si la canción del pavo real del Puma tiene que ver con este señor, porque Capaz, es porque lo único esa que tiene canción lógica. No se entiende. Nunca nadie ha entendido de qué va la letra del pavo real de José Luis Rodríguez. Capaz que tiene que ver con Jorge III de Inglaterra. Eso tendría más sentido. Mira, vámonos a África. En África también, pero África es más oscura la cosa porque... Oye, Daniela, por Dios. ¡Por Dios! Porque Porque estos personajes se ponen realmente sórdidos y malos. Fíjate, Jan Bedel Bokassa, este fue un militar y político centroafricano. Ya estamos hablando en el siglo XX. Este gobernó como en los años 60, en 1966. Primero como dictador, por supuesto, y luego se autoproclamó emperador del Imperio Centroafricano. es que después de los 50 empezó todo este tema fuerte de las independencias de las distintas colonias africanas. Sí. Y realmente eran personas que no estaban preparadas para tal nivel de poder. Sí, de hecho, este señor hizo una fastuosa ceremonia en el 76 donde se declara a sí mismo y se corona a sí mismo como emperador de Bokassa primero. Uno de sus anhelos más grandes era ser el Napoleón de África. Lo más feo de este señor, fuera de estas excentricidades de poder, pues es el hecho de que se dice que era caníbal. Sí, Que se comió a medio mundo, o sea, se comía a las esposas, se comía a los adversarios políticos, comía niños, comía de todo. Bueno, puede ser un tema cultural. Que va a estar siendo cultural. De hecho, cuando él lo enjuician en el 87, los cargos de canibalismo no pudieron ser probados a pesar de que habían declaraciones incluso del cocinero personal de él que declaró que a él lo habían obligado a cocinar carne humana bajo amenaza de muerte. Pero bueno, al final este señor, por ese crimen en particular, no paga. Sí, y realmente es un tema reiterativo, reincidente en los monarcas africanos. Idi Amin Dada. Exactamente. Idi Amin Dada, el ugandés, que fue presidente. El último rey de Escocia. Sí, señor, conocido también como el carnicero de Uganda. Este es uno de los tipos más crueles y déspotas de la historia.
Dicen que con los años se volvió cada vez más errático, más impredecible y más escandaloso y que disfrutaba mucho que hablaran de él cosas feas. ¿Qué tal si adelantamos la película y les contamos? Este señor murió feliz, viejito, en París. Sí. Pero bueno, cuéntanos un poquito de todas las desgracias que hizo este. Fíjate, él se condecoró a sí mismo con el título de conquistador del Imperio Británico. ¿Qué pasa el dictador africano? Sí, señor. Él, de hecho, él se declaró a sí mismo con un título bien particular. Él se hacía llamar Su Excelencia, el Presidente Vitalicio Mariscal de Campo, Al-Hadi, Dr. Idi Amin Dada, BCDSOMC, que no sé qué significa eso, señor de todas las bestias de la tierra, peces del mar y conquistador del Imperio Británico en África en general y en Uganda en particular. Ese era su título. Sin olvidar que además era pretendiente al trono de rey de Escocia. Sí, les recomendamos mucho la película El último rey de Escocia Con Forest Whitaker. y James McAvoy. Muy buena esa película de hace unos años ya y relata bastante bien la vida y las excentricidades de Idi Amin Dada. Este señor también se dice que tenía tendencias caníbales. Sí, él decía que él se comía el corazón de sus adversarios. No se comprobó realmente que cometiera actos de canibalismo porque él también alimentó mucho a los medios toda esta reputación de bárbaro que él tenía, ¿no? Finalmente, como dice Fede, él murió exiliado en el año 2003, murió viejito y en tranquilidad. Bueno, fíjense, hemos hablado de muchos hombres. Deberíamos hablar un poquito de Juana la Loca. De mujeres. Juana la Loca. ¿Estaba realmente loca Juana la Loca? Juana I de Castilla, llamada la Loca, reina de Castilla, de Aragón y Navarra, ella fue retirada del trono porque se decía que tenía una incapacidad mental. Se dice que al igual que otros monarcas, ella sufría de melancolía, de un trastorno depresivo severo, supuestamente tenía psicosis, esquizofrenia. Uno de los grandes problemas que tenían ellos es que se mezclaban entre primos, hermanos y todo esto, y eso genera problemas genéticos. Sí. Y aparte hay que ver también el tema del encierro, de las responsabilidades, yo sé que suena absurdo porque dice, bueno, eres un rey, pero claro, la mezcla del poder cae más con la misma presión y la falta de libertad que puedes tener cuando tienes un cargo como ese. Exacto, eso es estar preso en una jaula de oro, literalmente. Sí, el hecho es que a esta señora, a Juana I de Castilla, Juana la Loca, la apartan del trono en una confabulación que hizo su padre y que además la confirma el hijo. Sin embargo, se dice que ella realmente no es que estaba loca, pero que el confinamiento sí hizo lo suyo. Ella realmente, yo creo que su mayor tema era que sufría de unos celos excesivos, pero al punto de que eso sí rayaba en la locura. Juana la Loca era tan celosa. Sí, bueno, una de las cosas que estábamos hablando, Daniel y yo, que ella llevó el hecho de revisar el celular a otro nivel. Sí, fíjate, cuando a ella se le muere el esposo, ella tenía tanto temor de que el esposo la engañara que ella prohibió que nadie se le acercara al ataúd, ni siquiera las monjas, no dejaba que ninguna mujer se acercara al ataúd. Y ella cada cierto tiempo abría el ataúd para mirar a su esposo, besarlo y como para confirmar que siguiera ahí y que estuviera solo. Eso es revisar el celular. Exacto, eso es otro nivel, ¿no? Ahora, y si hablamos un poquito de la realeza del pop. Mira, fíjate, la realeza no es solo esa que ha dominado el mundo. Pero es que la realeza tradicional está desapareciendo Sí, de manera progresiva Queda y poca. ha sido sustituida por personajes que llegan a un estatus. Sí, clásicas, casi que de diosas, ¿no? Por ejemplo, un tipo como Elvis. Exactamente. Vamos a hablar de 3 reyes de la cultura pop. Claro, pero ¿Te parece? vamos a empezar por el rey del rock. Elvis Presley. Me encanta. Elvis Presley, mira, yo tengo, él a mí me da un poco de cosa porque Elvis quería tener una carrera internacional Ujú, que fue truncada por el manager de él, ujú, el coronel, ujú. que tenía una orden de captura internacional. Él no podía Claro. salir de Estados Unidos y le prohibió a Elvis Ajá. salir de Estados Unidos. De hecho, Elvis conoció a Alemania, fue cuando estuvo de Haciendo servicio. servicio militar. De resto,
no podía salir porque Su manager no podía. el coronel no, y no lo dejaba salir solo. Qué cruel. Entonces empezó a consentirlo y malcriarlo hasta niveles estratosféricos. O sea, Elvis llegó a un punto que si tú tú lo conocías, le caías bien, él te compraba un carro. Ujú. Y Sí, dicen que era muy generoso. hay muchas historias de personas a las que Elvis le regaló cosas increíbles. Sí. O sea, era un tipo definitivamente de buen corazón. Pero tenía sus excentricidades, porque fíjate, él en una oportunidad le dijo a una amiga que él tenía, que era Wanda Young-Hill, que él creía mucho en los extraterrestres, ¿no? Y él decía que él era uno de ellos y que él venía del planeta Estrella Azul, que estaba rodeado de varias lunas, y aunque él había llegado a nuestro planeta desde una base alienígena en la 9ª luna de Júpiter. Ven que todos no somos iguales. O sea, yo he conseguido locos en la calle llenos de popó y con una bolsa llena de latas que dicen ese tipo de cosas y uno dice está loco, pero si te lo dice Elvis Presley, tú te Dice, sientas ay, no, es y- que él es excéntrico. Esto ¿Cuál es la una- diferencia entre un loco y un excéntrico? La plata. El dinero, señores. Exactamente. El dinero, esa es la única diferencia, el cochino dinero. Sí, bueno, Elvis tenía muchísimas. Fíjate que cuando él dejó de ser tan famoso, él todavía salía escondido de los estudios. Ujú. Se ponía como su capa, se montaba en el Sí. carro y se tiraba y no había nadie esperándolo. Ya no había nadie esperando. Era súper triste, ¿no? Sí. Él tenía un mono, ¿sabes? Él tenía varias mascotas, pero entre Así las mascotas... como Michael Jackson. Sí, él tenía un chimpancé Ya que saben, señores, que si conocen a alguien que tiene un mono, huyan. huyan. Fíjate, el chimpancé de Elvis se llamaba Scratter y era bien particular porque el tipo bebía alcohol y le gustaba mirar debajo de la falda de las invitadas que él llevaba a Graceland. Yo me imagino a Elvis Scrotter. Y Scratter, bueno, era mal portado. Elvis además era adicto a la Coca-Cola. Él no tenía una dieta muy sana. Entre señores. tantas cosas, Elvis tenía un libro de farmacia. Ajá, y se automedicaba. Él se automedicaba, él decía, yo necesito, o sea, quiero un calmante y entonces... Me duele él- aquí, me duele allá. Y buscaba, No, bueno, voy a ni si- mezclar esto con era, esto. era peor todavía. O sea, él quería un calmante y él buscaba dentro de la enciclopedia esta médica alguna dolencia Ujú. que recetara lo que él quería y él decía que él tenía eso. Inmediatamente le daban Pobrecito. su receta. O sea, era adicto a los medicamentos de... A los painkillers. Sí, y a cualquier medicamento. Tomaba de todo. Qué desastre. De hecho, eso probablemente fue lo que lo mató. Otra cosa loca, La placa de policía. por supuesto, esa se la entregó Nixon. Él andaba con una placa de policía. Era como un policía honorario. Sí, y a veces cuando estaba aburrido se sentaba en su carro a parar carros en la calle. Imagínate tú que te comas la luz y te pare Elvis. Me encanta. O sea, por Dios, It's Elvis. now or O never. sea, me vas a dar mi multa, pero la vas a firmar. Por supuesto. Yo no voy a pagar esa multa porque Elvis tengo me el dio una- autógrafo de Elvis. Elvis me dio una multa. Por ahí debe haber alguna multa firmada por Elvis. Y por Dios. les juramos que vamos a buscar en internet a ver si conseguimos una Seguramente para ya. postearla. Mira, pero bueno, también está obviamente Madonna y está Michael Jackson. Madonna tiene una lista de excentricidades bien particulares. Ella me parece súper antipática. Sí, bueno, Madonna entre las cosas que pide es que cuando ella va a una habitación de hotel, que lleven sus muebles. Ella no le gusta usar muebles de nadie más. Entonces imagínate tú la logística de cuadrarle una gira a Madonna. Aparte ella exige en los camerinos de sus shows 20 líneas de teléfono, exige que esté repleto de lirios Pero y eso, rosas eso blancas. debe ser un poco viejo, ¿no? Lo de las 20 líneas de teléfono. Mira, capaz que no, capaz que es bien O sea, fastidioso, es bien oye, troll. Hoy en día, sí. Y pide que los por favor, Federico, ella pide Quiero que un telefax. Sí, yo quiero fax. Yo voy a mandar fax desde mi camerino, pero No. Madonna, estamos en el 2021, no me importa. Un telex. Que más viejo todavía que el... ¿Verdad? Los beepers, los buscan personas. Sí. A Madonna solo la contactas por un beeper.
Bueno, el hecho es que ella pide que los tallos de las flores los corten a 15,24 centímetros. Tú me vas a decir si esas no son ganas de joderle la paciencia a los organizadores Pero del show. completamente. Eso supera a Van Halen con el tema de los M&M marrones. Claro, pero lo de Van Halen tiene una historia del porqué, ¿no? Pero, y tiene bastante sentido. Claro, pero quizás los de Madonna va por ahí también. No sé, yo creo que lo de Madonna, fíjate, ella come solo en vajillas de cristal o Ahora, porcelana. yo sí tengo conocimiento de que aquí cuando vino... aquí vino Britney Spears. No, que yo recuerdo. ¿Hubo alguna diva Ujú. en algún momento de finales de los 90 o principios del 2000 que vino acá a Venezuela y el agua con la que se bañaba era Evian? Ay, qué bárbara. ¿No fue Shakira? No. No, Shakira, no, en esas ridiculeces. No, estamos hablando de alguien bien para arriba. No sé quién habrá sido. Voy a averiguarlo. Michael Jackson. Michael Jackson es otro personaje, otro rey lleno de chifladuras. Pero es que ya va. Michael Jackson es una chifladura completa con un cantante en el medio. Sí, pobre Michael Jackson, fíjate, él en una oportunidad intentó matar a Steven Spielberg con un muñeco de vudú. Pero no le fue bien, ¿eh? Michael Jackson no dominaba el arte del vudú. Eso probablemente fue, pues no habrá querido dirigir alguno de sus videos. Recordemos O que no lo habrá seleccionado él como protagonista de alguna de sus películas. Sí, recordemos que Scorsese... Eso no tiene que ver con Peter Pan. Sí, tiene que ver con Tiene Peter que ver Pan. con Peter Pan. Acuérdate que él estaba obsesionado con Peter Pan. Sí, Scorsese dirigió el video de Bat. Ujú. Exacto. No sé si va por ahí, pero yo creo que va por lo de Peter Pan. Debe ser por algo de Peter Pan, tiene toda la pinta. Fíjate, le tenía terror a los fantasmas Michael Jackson. Una de sus fobias más grandes también era ser gordo, entonces dicen que pasó muchísimos años a dieta donde comía una sola comida al día y llegó a pesar, nunca pasó de los 57 kilos, era muy delgado. Y aparte era un tipo bastante alto. Sí, pero muy flaquito, no tenía terror a engordar, entre otras cosas. Se dice que al final de sus tiempos tenía una obsesión con una muñeca y dormía con la muñeca. No, y durante un tiempo durmió en una cámara hiperbárica, una cámara de Exacto, oxígeno. porque además le tenía fobia a los gérmenes también y a envejecer. Sí, yo creo que mucho tiene que ver con las cirugías plásticas y probablemente los médicos le dijeron, mira, Es la mejor manera de mantener. tienes heridas abiertas o alguna cosa. Entonces todo lo vemos por ese lado excéntrico y a lo mejor se hizo tantas porquerías estéticas Ujú. que lo llevaron a tener que llevar una vida sumamente cuidadosa. Sí, bueno, fíjate que el tema de los fantasmas era tan fuerte que él en una oportunidad iba a comprarse un castillo, porque hay que verle la plata, ¿no? Y nunca se lo compró porque le dijeron que el castillo tenía fantasmas. Sí, Y bueno, eso le dio tanto miedo. recordemos que este señor, después de grabar la canción... Thriller. No, la canción que grabó con Paul McCartney, Ah, Ebony and Ivory, Dios, creo qué que se terrible llama. esa canción. Que está Linda McCarthy. Que, Ay, no. viéndolo con cara de... Sí, con cara de ¿qué hago yo "Ay", aquí? Exacto. Ajá. Y eso que en aquel entonces Michael Jackson era más o menos normal. Compró los derechos de los Beatles. Sí, eso fue una disputa legal bastante No, y fuerte. fue la pelea de la década con Paul McCartney. Claro, es verdad, él compra los derechos de los Beatles. Bueno, el hecho es que Michael Jackson sin duda es uno de los que se lleva ese trono de realeza chiflada, pero ya hablando un poco de la cultura pop. Bueno, hicimos un recorrido yo creo que bastante Bastante diverso completo. O sea, fuimos desde los egipcios hasta Michael hasta Jackson. Michael Jackson y podríamos terminar con el video de Michael Jackson, ese que es en Egipto. Do Ay, you ¿verdad? remember the time? Dios, sí. Creo que es esa, ¿no? No sé, yo nunca he sido fan de Michael Jackson, debo confesarlo. Nada más me gusta el Thriller, que me parece un discazo, pero de resto, hablando de discos, Fede, Ajá. vamos a agradecerle a nuestro dealer musical patrocinante de este espacio, @Vivinrecord9, Chups. nuestro querido Ramón, que además ya obsequiamos el primer vinil en este maravilloso intercambio de patrocinio. Hicimos el sorteo hace pocos días del disco Breakfast in America de Supertramp. Esta semana vamos a estar anunciando el próximo disco que va a obsequiar cosas muy importantes y Vivin Record 9. Esto es importante porque esto va unido a nuestra sección de canciones muy importantes. Sí, O señor. sea, los discos que nosotros vamos a obsequiar
son discos que tienen esas canciones muy importantes, que son considerados Sí. discos emblemáticos. Que de y alguna manera Ramón va a poder conseguírselos, porque además son clásicos, son viniles. Estamos obsequiando viniles de la época, súper bien conservados, entonces son como unas pequeñas joyas musicales que vamos a estar Sí, obsequiando. unas cápsulas del tiempo. Y unas cápsulas del tiempo. También vamos a darle las gracias a nuestra Dianita, muy importante. Yanillis. Diana, quien nos ayuda todas las semanas a estructurar este asunto y además a manejar impecablemente las redes sociales de @cosas muy importantes, a donde les invitamos que nos escriban sus mensajes directos, comentarios, sugerencias. También tenemos Twitter activo ya, @podcastcmi. Búsquenos en Twitter, en Sí, Facebook. descansen un poquito del odio de Twitter y se meten en nuestra cuenta. Exactamente. Y estamos en SoundCloud también, aparte de todas las plataformas de red de podcast favoritas de ustedes. También estamos en SoundCloud con nuestros mejores episodios. Recuerden que todos estos contenidos los pueden leer, confirmar, profundizar y ahondar en www.culturizando.com, donde también pueden escucharnos en www.culturizando.com/podcast. Bueno, les habló Federico Capocci. Daniela Ormazábal, @Daniela lo sabe. Nos escuchamos en otro episodio de Cosas Muy Importantes. Y ya lo saben, nada de ponerse muy excéntricos cuando tengan un poco de poder. Muy importante. Culturizando presentó Cosas muy importantes con Daniela y Federico.